Padre, tu palabra es mi delicia y mi solaz. Estamos ahora en la lección número 7 de la serie Salmos Mesiánicos. Y el salmo de hoy lo he titulado La encarnación del Mesías. La encarnación del Mesías. Es el título, Pato, es el título de la enseñanza, hijo, del día de hoy. Esa es la cuestión que vamos a tratar, Ana Sofía, acerca de la encarnación de Él. Miren, recordemos, esto es muy importante. Importante, hijo, tener esto presente. Únicamente en la persona de Jesús, encontramos el verdadero significado cristológico de estos salmos. Abran sus Biblias en Lucas capítulo 24, versículo 44. Sea en papel o digital, acompáñenme por favor en la lectura de esta porción de las Escrituras. Dijo el Señor Jesús: era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y ¿dónde más? En los salmos. Hay ciertos salmos, hermana Mirna, no son todos, no todos, pero hay algunos de ellos donde su significado, el real significado de ellos, o vamos a decir más bien, para ser más exacto, en estos salmos, como el 40, versículos del 6 al 8, es uno de esos salmos, de ese grupo, de esa familia, de esa biblioteca de salmos, donde encontramos un significado especial que tiene que ver con el Mesías. Y Jesús, al estudiar acerca del Señor Jesús, ¿sí? Bueno, vemos ahí la cristología de los salmos. Es decir, que tiene que ver con Cristo esos salmos. Que dijeron, anunciaron anticipadamente acerca de aquel llamado el Redentor. El primer enunciado que en el que vamos a estar reflexionando es el siguiente. La encarnación del Mesías preordinada. Miren, esa palabra es interesante. Según la Real Academia Española, la palabra preordinada, y no está mal escrita, créanme, así está, y lo pueden buscar ahí en el diccionario de la Real Academia Española, significa dicho de Dios. La palabra dicho de Dios, así dice la academia, dicho de Dios, determinar y disponer todas las cosas desde la eternidad para que tengan su efecto en los tiempos que le pertenecen. Por eso he titulado esto La encarnación del Mesías preordinada. Vayamos al Salmo capítulo 40, versículo 6. Salmo 40, versículo 6. Dice la Escritura: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Bueno, aparentemente
Esto lo está diciendo el salmista, aparentemente, pero vamos a descubrir que es el Mesías quien dice estas palabras al Padre. Fíjense. ¿Cuál es el sentido mesiánico? Es decir, lo que quiso comunicar aquí el escritor o el salmo en sí mismo, ¿no? ¿Cuál es el sentido mesiánico que tiene que ver con el Mesías? En este versículo, el verso 6. Fíjense, la Biblia latinoamericana traduce el pasaje de la siguiente manera. El verso 6. Para así entender el sentido mesiánico del texto. No quisiste sacrificios ni ofrendas. Ahora, fíjense en lo siguiente. Lo dijiste. ¿Quién está diciendo eso? En realidad, ¿quién le está diciendo ese a otro? Tú lo dijiste y penetró en los oídos de quién. No pediste ese que está hablando que aparentemente no se niega un escritor, no se niega que el salmista escribió, pero eso que está allí puesto en la escritura, esa revelación que tuvo, ¿quiénes? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? No pediste, está diciendo el salmista, no pediste holocaustos ni víctimas. Lo que se comunica en este salmo es que el Mesías oiría la voluntad del Padre con sus oídos, vendría al mundo como un hombre y haría la voluntad de él en su encarnación. Noten el versículo 7 y 8 del Salmo 40. Entonces dije, ¿quién? El Mesías. He aquí vengo en el rollo, como está escrito de mí en el rollo. El hacer tú, dice el Mesías, a otro, tú, obviamente al Padre, tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. El punto es que el Mesías sería obediente cuando llegase a ser un ser humano. Cuando ustedes lean allí, o como hemos estado leyendo, como dice esta versión, has abierto mis oídos, dice la Reina Valera 60. Pero por eso quise usar esta versión para que ustedes vean cómo se vierte el pasaje cuando el Mesías dice, lo dijiste, tú Padre, dijiste eso. Me diste a conocer tu voluntad. Eso penetró en mí. Ya la sé, ya te he escuchado. Han entrado a mis oídos. Has abierto mis oídos en ese sentido. Conozco tu voluntad, versículos 7 y 8. Ahora la haré. Seré obediente a esa voluntad tuya, está diciendo el Mesías. Es una conversación entre el Padre y el Mesías en la eternidad pasada, antes de la encarnación de Él a este mundo. Ahora bien, el escritor a los Hebreos en el Nuevo Testamento le aplica este salmo, el Salmo 40, a Jesús. Se lo aplica, o sea, está diciendo, este salmo habla de Él, tiene que ver con Él. Y comunica bajo inspiración, ¿qué comunica? El sentido cristológico de dicha profecía mesiánica. Cuando yo uso la palabra cristológico, me refiero, en este caso, en el significado, en el sentido, en las aplicaciones que tiene que ver con Cristo. Estamos estudiando acerca de Cristo para
entender estas palabras, estas profecías, estas predicciones, el contenido de ellas que tienen que ver, apuntaban con Jesús de Nazaret. Ese es el sentido cristológico, que tiene que ver con Cristo, con nadie más. En Hebreos capítulo 10. Fíjense, en Hebreos, hijo Saulo, Hebreos capítulo 10. Hebreos 10, verso 5. Dice la Escritura, por lo cual, entrando en el mundo, dice, hablando de Cristo, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Eso dice el escritor de la carta a los hebreos, a hermanos de origen judío, en aquella carta para, hermano Nando, para afianzar, consolidar, hacer más fuerte la fe, las convicciones de ellos en Cristo, en que realmente Jesús era el ungido, el Mesías, prometido a los hebreos, para que su confianza en lo que Él hizo y lo que ellos hicieron, obedecer el Evangelio, que su muerte en la cruz es eficaz para la redención. Básicamente esta carta tiene ese objetivo, ese fin, hacer fuerte la fe, la persuasión, la convicción, la confianza. Él es el verdadero Mesías y su muerte es la verdadera, perfecta y eficaz muerte expiatoria. Entonces, en Hebreos capítulo 10, el escritor cita el Salmo y según el contexto allí se lo aplica a Jesús. Ahora, seguramente ustedes habrán notado que hay una expresión distinta al Salmo. En la Reina Valera 60 y en esta versión se habla de los oídos del Mesías, ¿cierto? Pero en la carta a los hebreos se habla del cuerpo del Mesías. Bueno, yo les voy a presentar aquí, según mi entendimiento y mi comprensión de las Escrituras, una explicación que para mí me es convincente Fíjense cómo vierte el pasaje de Hebreos 10:5. Hebreos 10:5. Cecilia, esa versión que tú tienes, la PDT. Dice la Escritura, por eso, cuando Cristo vino al mundo, lo dijo Él cuando Él vino al mundo. Le dice al Padre, tú, Padre, tú no quieres sacrificios ni ofrendas, sino que has preparado, ¿qué cosa? Un cuerpo para mí. Un cuerpo para mí. Así vierte la PDT, así traduce la PDT, Hebreos 10:5, donde el Espíritu Santo inspira, fíjense bien, el Espíritu Santo inspira al escritor de la carta a los hebreos, eso lo aceptamos, que es una carta inspirada. Cita el Salmo, oído con esto, decimos en mi país, oído al tambor, cita el Salmo y le da, tía, el sentido cristológico del Salmo. Es decir, escribe de tal manera para que entendamos que se refería a quién, a aquel que vendría en cuerpo humano. ¿Ok? Ahora, podemos decir algo más. Podemos decir, fíjate, Sofi, el Salmo 46 revela
el carácter del Mesías ante el decreto y la voluntad eterna del Padre. De aquella voluntad de Él donde el Señor, bueno, sí, el Señor, el Mesías, en el Salmo 40, dice ahí claramente: has abierto mis oídos, he aquí vengo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Ante el decreto y la voluntad eterna del Padre, ¿qué sería el Mesías? ¿Qué sería? Obediente. Vean el texto, vayan al Salmo 40, por favor. Y la expresión en el 6, has abierto mis oídos, y esta es la explicación que yo les quería compartir. Hermano, es que aquí en el Salmo dice, has abierto mis oídos. ¿Cómo interpretamos eso? Bueno, según el contexto podemos decir que se refiere que él prestó atención, que él escuchó la voluntad del Padre, los designios del Padre, las determinaciones del Padre. Y luego en el 7 él dice, bueno, yo voy a hacer eso, vengo a este mundo. Y en el 8 dice, el hacer ¿qué cosa? Tu voluntad. Entonces, el Salmo 46, en el Antiguo Testamento revela el carácter del Mesías. Es decir, él sería obediente, haría la voluntad del Padre. La voluntad del Padre. Haré tu voluntad. Y eso lo vemos en todo el Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento el Señor Jesús dice, yo no he venido a este mundo sino a hacer la voluntad del Padre. Mi comida y mi bebida, ¿cuál era? Hacer la voluntad del Padre. En Getsemaní, que dijo, no como yo quiera, sino como tú. Entonces, en el Antiguo Testamento, el Salmo, como está escrito, bajo inspiración, nos revela el carácter del Mesías. Pero en el Nuevo Testamento se nos revela, fíjense, en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 10, verso 5, que el texto dice, me has preparado cuerpo, ¿qué se revela ahora en el Nuevo Testamento? Hablando de la misma persona, ¿qué se revela? La forma o la condición de Cristo en la que cumplió la voluntad de Dios. Es decir, cuando vino a este mundo en carne humana. Entonces el Antiguo Testamento nos muestra el carácter. Has abierto mis oídos, te escuché, ya conozco, penetró en mí, haré tu voluntad. En la carta a los Hebreos, cuando se aplica el Salmo, se nos revela, me has preparado cuerpo. Aquel que vendría, no vendría en la naturaleza inmaterial de Dios, no vendría como un ángel, no, vendría como un ser humano. Él sería encarnado. Entonces el Nuevo Testamento nos revela la condición en la que llevaría a cabo la voluntad divina, la voluntad del Padre. Por tanto, y a la luz de ambos pasajes, la humanidad del Mesías fue predestinada o pensada anticipadamente por Dios para lograr la salvación o redención perfecta. Es decir, en la eternidad pasada, el Padre ideó para que el hombre pudiese recibir el perdón de sus pecados. ¿Qué ideó Dios? La humanidad de su Hijo, con el fin de que fuese sacrificado en ella. Fíjense qué interesante, ¿no? Dios, para causar, hermano, nuestra redención a los humanos,
y el Mesías identificarse plenamente con la humanidad, el plan era: te he preparado un cuerpo. Y el Mesías dijo: escuché tu voluntad y ese cuerpo tomaré. Me haré humano, pues. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, fíjense este preordenamiento divino de la humanidad del Mesías. Hermanos, y esto es importantísimo a la hora de predicar el evangelio. De que el Dios verdadero se hizo carne. Fue una cosa que los apóstoles tuvieron que, enseñaron y tuvieron que defender muy bien, como nos muestra Juan. Pablo dice: Dios fue manifestado en ¿qué condición? En carne. Los evangelios y Pablo también nos revela la obediencia perfecta, y la carta a los hebreos también dice que en el sufrimiento Cristo perfeccionó su obediencia en el sufrimiento, en su humanidad, en su carne. Que podamos pensar eso. Nuestro Creador se hizo un hombre para hacer posible nuestra salvación inmerecida. Su gracia, su amor, su compasión, su indulgencia, su misericordia, lo impulsó, lo motivó a él antes de la fundación del mundo, idear, pensar en la humanidad de aquel que vendría a morir, de su Hijo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20 dice, fíjense, miren lo que les recuerda Pedro a los hermanos: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, y ya destinado ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo, Juani? Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. ¿Por qué motivación divina? ¿Por cuál motivación divina? Por amor a ustedes. ¿Qué motivó a Dios? ¿En qué se basó su interés? En que nos amó, ¿no? Nos amó, no lo merecíamos. Nosotros, viles, miserables, pecadores, transgresores de la ley, desobedientes, iracundos, mentirosos, etc. Este fue el decreto divino, la encarnación de su Santo Hijo. Esa fue la disposición divina, que Él viniese en esa condición humana, como humano. Gálatas 4:4. Miren lo que dice el apóstol. Acompáñenme allí. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Noten, ¿qué dice? Nacido ¿de qué? De mujer y nacido bajo la ley. Este pasaje lo que está diciendo es que ciertamente el Hijo de Dios se hizo un ser humano, naciendo, Francisco, naciendo Mimi, como nacen todos los seres humanos. Como nació Gigi, digo porque es la chiquita, bueno, Henricito, así. Ustedes mujeres que han tenido hijos, así dispuso Dios. Tomó una mujer como el vaso de su hijo. Imagínense qué honor para ustedes que Dios haya considerado a una mujer para poner al Creador en su vientre y que naciera como un hombre.
De esta forma, entendemos la encarnación como preordenada por Dios acerca del Hijo. Que nos enseñe el Salmo. El segundo enunciado de esta enseñanza, este bosquejo, es la encarnación del Mesías para expiación. Expiación no es más que el acto de sacrificio para quitar, borrar, limpiar, anular el pecado, para apartarlo. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento encontramos un buen número de pasajes que nos permite definir lo que es la expiación divina sobre los pecadores, lo que es el perdón divino, lo que es la indulgencia divina. Por ejemplo, en uno de los pasajes dice que el perdón de Dios se define como Él tomando nuestros pecados y echándolos en el fondo del mar. Así, teológicamente, cristológicamente, vaya usando estos términos, o doctrinalmente, bíblicamente, acerca de el Mesías, así se define el perdón de Dios en él. Como hijo, como si Dios, a ver, Saulo, que cargas allí, cargas esa culpa, cargas esa condenación, yo voy a perdonarte. ¿Y cómo ilustras eso, Señor? ¿Cómo lo defines? Tomando y echando en el fondo del mar. Para ya no van a estar allí. Otros pasajes hablan de borrar, como borrar, quitar, limpiar, hacerte blanco como la nieve. Blanco como la nieve. Miren, en este punto, en el Salmo 46, regresen por favor al Salmo 46. El salmista dice: sacrificio y ofrenda no te agrada, holocausto y expiación no has demandado. Sacrificio y ofrenda, eso ya no te place. Esto quiere decir que ya no quieres holocausto ni expiación, nada de eso. No quieres la muerte de animales, no quieres la ofrenda quemada, porque se quemaba el animal que era ofrecido en sacrificio. Ninguna de esas ofrendas de sangre de animal, no esa forma de expiación, ya no. Eso dice el Salmo 46. En otras palabras, tú, está diciendo el Mesías, tú Padre, tú Dios, tú santísimo y justo Dios, harás posible la expiación perfecta, pero no con sangre de animales, sino con una sangre que única, con una sangre única. Es decir, en este caso, con la vida sacrificada del inmaculado e impecable Mesías. Dijo el Señor Jesús en Mateo 26, 28. Miren lo que el Maestro, el Cristo, el verdadero ungido, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fíjate, dijo en Mateo 26, 28, Él dijo: porque esto es mi sangre, el jugo de uva, el fruto de la vid, allí, del nuevo pacto, que por muchos su sangre es derramada. ¿Para qué cosa? Para remisión de los pecados. Él es la fuente de esa sangre única, de esa vida única, de ese sacrificio único, porque no hay otro. No hay otro. Ningún pecador puede hacer nada sin Cristo
para que sus pecados sean remitidos, cancelados, perdonados, quitados, borrados, echados en el, ¿no? Tía, echados en el fondo del mar. No hay manera, no hay otra obra expiatoria, ni animal, ni nada que pueda ser. Y nosotros hoy, los que hemos obedecido el Evangelio, los que hemos sido bautizados y hemos muerto con Cristo juntamente con Él para que los beneficios de la redención fuesen aplicados a nosotros, hemos sido bautizados para ello. La sangre de Cristo sigue siendo eficaz hoy en día para cualquier cristiano que tropieza, cae o peca. La dimensión de su sacrificio, los efectos de su sacrificio, la amplitud de su sacrificio, la magnitud de ello, el alcance de su sacrificio. Por eso es única. Es única, Nando. Aunque es humana, es única. ¿Por qué, Nando? ¿Por qué? Bueno, es única porque viene del Hijo de Dios. Y obviamente todo lo que implica, según nos enseña el Nuevo Testamento. Aquí como lo dice él, como lo dijo el Maestro, el Señor ahí cuando instituyó su memorial. Esto me hace pensar la importancia de este acto de adoración que muchos hoy menosprecian y ni lo practican o lo hacen a su manera. Él dijo, hagan esto en memoria de mí. Saben, esta sangre, mi sangre, será derramada para la remisión de los pecados. Mi sangre, noten el texto, subráyalo, Cecilia, dice, porque esto es mi qué cosa, mi qué cosa, mi sangre. Entonces, como proviene de Él, como es de Él, como Él es la fuente, siendo el Dios impecable, perfecto, inmaculado, santísimo, justo, entonces, esa sangre es de un valor infinito, incalculable. Y yo espero que todos nosotros siempre estemos meditando en esto, reflexionando en esto, para reverenciar al Señor en esto, especialmente hoy, en este día, domingo, primero de la semana, en esta asamblea que le vamos a recordar. Las palabras de Cristo son confirmadas por el escritor a los hebreos. Las de Mateo 26, 28. Quien le aplica el salmo a Jesucristo. Vamos a ir ahora a Hebreos capítulo 10. Y fíjense con mucho detenimiento, con mucho cuidado. Sigan conmigo la lectura y lo que voy a ir diciendo. Hebreos 10, versículos del 8 al 10. Porque aquí el escritor hijo le aplica, le atribuye aquello que dijo el salmista y nos permite saber que aquello que tú lees, Juan y Mirna, Sofi, en el Salmo 40, era realmente el Mesías hablando. Y el escritor, Nando, escuchó esa conversación entre el ungido de Dios y el Padre, su Hijo, y se le reveló en ese sentido, pues se le reveló y él tomó notas y escribió. El Espíritu Santo tomó esas palabras, tía, del Padre y del Hijo y se las dio al salmista. Aunque el salmista es el escritor de la letra, la verdad allí mesiánica, la revelación viene de la deidad. Dice Hebreos capítulo 10, versos del 8 al 10. Diciendo primero. ¿Quién dice esto? Lo dice el Mesías al Padre. Él dice,
Él entendió. Él le dice al Padre, esta es tu voluntad. Sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste. ¿Quién? ¿A quién le habla el Mesías? Le habla al Padre. Tu Padre, no quisiste esto. Ni te agradaron, Padre. Las cuales cosas se ofrecen según la ley. El Mesías sabía que eso era basado en la ley. Aquellas cuestiones que menciona aquí, que el Padre dijo, ya no más. Y diciendo luego, ¿quién más dice esto? ¿Quién dice esto luego? El Mesías sigue hablando. He aquí, Padre, yo el Mesías vengo. Vengo, Dios, para hacer tu voluntad, Padre. Padre, quita lo primero, quita. ¿Qué es lo primero? ¿Cuál es esa petición del Mesías, del Cristo? Quita lo primero. ¿Qué es lo primero? Lo que estaba bajo la ley, los sacrificios. Ya eso, quítalo, Padre. Y yo no entiendo cómo hoy algunos insisten en guardar la ley de Moisés. Que claro está allí, ¿verdad? Quita eso. De hecho, el escritor a los hebreos habla de un cambio de ley, de sacerdocio, de sacrificio, de templo, todo aquello. Era sombra y figura, apuntaba a Cristo, al verdadero. Dice el Mesías, quítalo primero para establecer esto último. ¿Qué es eso último? Ahí está. En esa voluntad somos santificados. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Entonces, y según el pasaje de Hebreos, ¿cuál era esa voluntad del Padre sobre el Mesías Jesús? Porque el escritor en el capítulo 10 está diciendo, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda. ¿De quién? ¿De quién? Del cuerpo, el cuerpo. Y en el contexto de Hebreos 10 dice, me has preparado cuerpo. La Biblia latinoamericana vierte el pasaje del capítulo 10, verso 10, Hebreos, de la siguiente manera. Esta voluntad de Dios, de la que habla, ¿quién? El Dios. El escritor está diciendo, esta voluntad de la cual él está diciendo, es, subrayen allí, es, ¿cuál? ¿Cuál es esa voluntad? Que seamos, ¿qué? Seamos santificados por la ofrenda única del cuerpo de Cristo Jesús. El punto aquí es que entendamos que la encarnación para expiación, para santificación nuestra, tía, es la voluntad de Dios. No hay otra cosa. O aceptamos esto, el medio que Dios le ha dado al hombre por todas las buenas motivaciones que él ha tenido. Amor, gracia, misericordia, compasión, indulgencia. Porque quiere, él tiene ese interés, desea, Mirna, él desea profunda y eternamente el Señor nuestra salvación. No hay otra cosa. No hay otra manera, no hay otro modo en que el hombre pueda ser salvo. En este caso, santificado. En otras palabras, la voluntad eterna del Padre era el sacrificio de su Hijo en carne humana para hacer posible el eficaz perdón de pecados en los hombres pecadores y la santificación de ellos a Dios. Y los hermanos hebreos, entiendo, o algunos de ellos, no todos, estaban perdiendo su fe, su confianza en la obra expiatoria de Cristo. Y algunos ya se habían apartado, se habían apostatado.
Y el escritor está empeñado, el Espíritu Santo está empeñado en que miren, aquí están las razones, los argumentos divinos, las motivaciones de Dios, el interés de Dios. Esta es la voluntad de Dios en Cristo, su Hijo, Jesús de Nazaret. Luego, el escritor a los Hebreos confirma la eficaz obra expiatoria o de perdón de pecados del Mesías. Él confirma esto. En Hebreos capítulo 10, verso 12, Hebreos 10, 12, dice la Escritura, Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los, ¿qué cosa? ¿Por los qué? Pecados. Se ha sentado a la diestra de Dios. Cristo ofreció este sacrificio por los pecados. Ahora, vayan al versículo 18. Ahora el 18 dice, pues donde hay remisión de estos, ¿qué son esos estos? ¿Qué son esos estos? Según el versículo 12, son los pecados. Esos estos del versículo 18 son los pecados del verso 12. Por lo tanto, cuando hay remisión de estos, cuando Dios quita, borra, limpia, perdona los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. No, ya no hay más. Ya no hay más porque Él ha hecho posible el perdón pleno, perfecto y eficaz. Cristo no solo había venido para ser hombre, sino para morir como mueren los hombres, y en particular para morir en una cruz romana. Miren el siguiente pasaje aquí proyectado, Filipenses capítulo 2, verso 8. Miren cómo Pablo, los dos puntos, los dos enunciados o postulados de este estudio, aquí los pone Pablo. Pablo Alfa habla de la encarnación y habla del carácter de Cristo, su obediencia. Habla de la encarnación para obedecer y de su muerte. Pablo dice, y estando en la condición de hombre, ¿no fue lo primero que vimos, Mirna? Es lo que dice el Salmo, me preparaste cuerpo. El primer enunciado, Ana Patricia, fue la encarnación del Mesías. Se humilló a sí mismo, ¿cómo? Haciéndose obediente. Ahí está lo segundo que vimos. En su encarnación vendría a ser obediente. No dice Mimi el Salmo 40, ¿me has abierto mis oídos? Sí, voy a ser obediente. He prestado atención, conozco tu voluntad, vengo a ser obediente y luego obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Habla de su sacrificio en esa condición humana. Encarnación, que es humillación en obediencia hasta el punto, dice la versión PDT, hasta el extremo, ¿no? Dice hasta el extremo, hasta ese punto llegó, hasta la muerte, por nosotros, ¿sí? Por nosotros, no mereciendo eso, por amor a nosotros, por amor a vosotros, dijo Pedro en su primera carta. La muerte del Dios humanado, según la justicia divina, era inevitablemente necesaria. ¿Por qué? Por el valor de nuestras almas. Apunten este salmo y léanlo en su casa. Salmo 49, versos 7, 8 y luego verso 15. Anótenlo.
Porque ese salmo es una respuesta, Pati, del por qué el método de Dios para expiación era sangre, era muerte. La muerte del Dios humanado, según la justicia de Dios, era inevitable. Era necesario que el impecable, el inmaculado, Dios viniese a este mundo a hacer posible nuestro rescate por el valor de nuestras almas y porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos 9:22, tía, Hebreos 9:22, Cecilia, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Pero ¿quién debía derramar esa sangre? No podía ser ni un ángel, porque ellos pecan, ni un hombre, porque pecan, nadie más. Solo el Hijo de Dios, en carne humana, siendo obediente hasta el extremo de morir en una cruz. Por tanto, esta ha sido la voluntad y el decreto eterno del Padre, que no escatimando a su santísimo e impecable Hijo, lo entregó por amor a nosotros en forma humana, destinado a morir como hombre para el perdón de nuestros pecados y la reconciliación con Él. Dios quería, dice Isaías, Anita, en una versión del Antiguo Testamento, hay una parte donde Dios dice, en esa versión, arreglemos el pleito. Así dice, arreglemos el problema que tenemos. Dios con los pecadores. Vamos a ponernos a cuenta. Yo quiero perdonarte. Yo quiero que estemos en paz y reconciliados. Sí, Señor, amén. ¿Y cómo? Por medio de mi Hijo. Reflexiones finales. Miren, fíjense. Nando, el Dios atemporal, sin tiempo, hermano, se hizo temporal. No vivió 33 años, tía, humanamente. El Dios sin tiempo. El Dios infinito, Alfa, se hizo finito en un cuerpo. El Dios espíritu, intangible e inmaterial, se hizo materia en un cuerpo. Palpable. Hasta el punto que lo golpearon, lo escupieron y lo mataron. El Dios inmortal se hizo mortal en un cuerpo humano. El Dios que habita, Pati, en luz inaccesible, se hizo accesible. Se hizo alcanzable. Ese Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Y se hizo hombre para morir como mueren los hombres, manifestando así el gran amor y el inmenso interés de Dios por los pecadores, para que ellos, nosotros, inmerecidamente y por gracia divina, alcancemos la redención de nuestras almas, que no podíamos redimir nosotros, incapaces de ello. Y esto de manera perfecta y eficaz por medio del sacrificio expiatorio de Cristo. Bien dijo el Señor Jesús en una ocasión: lo que está escrito de mí, ¿dónde? ¿Dónde estudiamos, Francisco, Elisa, del Salmo? Tiene cumplimiento. Así que, hermanos, Jesús es quien le da verdadero significado a este Salmo 40, porque este Salmo 40 habló de Él. Por tanto, continuemos creyendo, confirmando y consolidando nuestra fe en Él, en base a esta evidencia y esta garantía divina. ¿Cuál es la evidencia de que Dios nos ha amado? ¿Cuál es la garantía de que Dios nos ha amado?
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la evidencia, esta es la garantía de Dios, que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, el Salvador del mundo, quien sufrió y murió por nuestros pecados. Por tanto, podemos concluir con lo siguiente. Por tanto, Él es digno de nuestro fiel servicio y de nuestra reverente adoración. Padre, tu palabra